Dan cuenta en este informe del Centro de Estudios Metropolitanos, caída del subte, del uso del subte, la línea D y la B, las más afectadas. Paradójicamente, esto es un prejuicio, un sesgo absoluto de ciudadano del conurbano. La D y la B son los que van a la zona norte. Imaginaba que allí los usuarios de la zona norte, los más acomodados quizás económicamente, podrían seguir siendo los continuos usuarios, pero esto no es así. No, el problema es del transporte público, que más allá de los barrios que, digamos, que alcanza, es un medio de llegada a los lugares de trabajo, de estudio, de millones de personas que vamos desde el conurbano hasta nuestros lugares de trabajo, de estudio, como te decía recién, en la ciudad. Acá lo que tiene que ver con esta merma en la cantidad de personas, de venta de pasaje, tiene que ver justamente con una situación económica general, con un aumento constante del pasaje del subterráneo, que ya es el doble de lo que cuesta un pasaje mínimo de colectivo, y del mal servicio además que uno recibe cuando viaja en subterráneo, porque si uno pagara los 963 pesos que va a costar el viaje a partir de mañana, y recibiera un servicio acorde a ese gasto, tendría cierta lógica, pero ni siquiera es esto, ¿no? Uno viaja mal, viaja apretado, con mugre, con el asbesto que está presente en toda la red y que pone en riesgo la salud de todos, con trenes que son obsoletos, con trenes que ponen en riesgo constantemente la integridad física de las personas y de los trabajadores. O sea, es un servicio que no tiene nada que ver con lo que se cobra, un pasaje carísimo, que tampoco tiene relación con los salarios de las personas, un pasaje que cuesta casi 1.000 pesos con salarios mínimos de 360.000 pesos, o sea, es una locura, y esto obviamente tiene esta consecuencia: personas que han dejado de viajar, que prefieren caminar, que prefieren tomar un colectivo, muchas personas que inclusive han perdido su trabajo y ya no tienen que viajar porque no tienen que volver a su lugar de trabajo porque han perdido ese puesto. O sea, una situación económica general que es desastrosa, y también se refleja esto en el transporte público subterráneo. Claudio, hace no mucho el gobierno porteño anunció que se iba a cambiar prácticamente la totalidad de la flota de la línea B. ¿En qué quedó eso? Mirá, después de mucho tiempo de anuncio tras anuncio, de promesa tras promesa, de pelea de los trabajadores junto con un colectivo de usuarios, de consumidores, de vecinos, hemos logrado que efectivamente se lanzara la licitación para la compra de trenes nuevos para la línea B. Llega muy tarde, ¿no? Porque tenemos ya más de 15 años denunciando lo que es la debacle del material rodante, o sea, de los trenes, pero también de las vías, de las estaciones, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura general. Pero a pesar de que esta licitación se lanzó, digamos, esto tiene un tiempo bastante prolongado para que se haga efectivo. Entonces estamos hablando que quizá con mucha suerte, entre 5 y 7 años lleguen los primeros trenes, y quizá para completar el cambio total de la flota de la línea, que es una flota obsoleta, que tiene en algunos casos más de 70 años de fabricación, que tiene asbesto, como te decía, que no frenan mal, que tienen muchos problemas con los sistemas eléctricos, con los sistemas de puertas que se abren en movimiento, inclusive de los dos lados. Para que se complete ese cambio pueden pasar entre 10, 15 y hasta 20 años. Es algo que no se puede esperar porque la línea B hoy está al borde del colapso. Estamos al borde de una tragedia todos los días, cosa que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo y que lamentablemente no tiene la respuesta que debería tener de parte ni de la concesionaria EMOVA, mucho menos del gobierno de la ciudad. Y además, insisto, hay una crisis sanitaria en toda la red por la presencia de un mineral que es cancerígeno, que está prohibido, que no debería estar y que contamina permanentemente a las personas. De hecho, ustedes lo saben porque lo hemos hablado en muchas oportunidades. Sí. Tenemos compañeros fallecidos, tenemos compañeros afectados, otros que están transitando alguna etapa del cáncer y que lamentablemente van a terminar con el fallecimiento de estos compañeros, y el riesgo constante de que cada día se contamine a alguien más por estar en contacto con este mineral. O sea, una cuestión muy grave que no tiene solución
y que tampoco tienen interés en solucionar las autoridades que están a cargo del servicio. ¿Sabés qué? A propósito de lo que decías de la línea B, me tocó viajar hace unas semanas en la línea B. Yo hacía muchos años que no subía esa línea porque mis combinaciones van por otras, la A, la C, la D. No soy usuaria de la línea B, pero está espantoso, los subtes son terribles, el movimiento de los trenes es como si estuviesen saliéndose de las vías, la suciedad dentro de la línea B, los olores. Viajé en una hora donde no había mucha gente y sin embargo me sorprendí porque dije, ¿qué pasa con esta línea? Yo hacía mucho, como te digo, no la tomaba. ¿Qué es lo que está pasando con la línea B de subte? Y el nodo, permíteme agregar, el nodo de transbordo entre la B y la C y D, que le ponen un perfume de ambiente horrible, horripilante, sí. Nada, como accesorio para agregar, digo. Sí, ustedes lo señalan muy bien como usuarios, lo que nosotros venimos señalando como trabajadores, ¿no? Sí. Insisto, hay trenes en la línea B que tienen desde su fabricación más de 70 años, o sea, son trenes que tendrían que estar en un museo, son trenes que hoy siguen circulando, que no tienen repuestos, que no tienen el mantenimiento además que corresponde, por un lado porque no se puede hacer mantenimiento de trenes que tienen 70 años, y en segunda instancia porque nunca hubo un programa de mantenimiento como corresponde de parte de la empresa concesionaria. Entonces vos tenés trenes que no están en condiciones, como te decía, que su sistema de frenado falla constantemente, frenan muy mal, sí. En muchos casos no frenan como deberían, se prenden fuego, se quedan frenados. Ustedes habrán escuchado mucho en muchas ocasiones trenes que se quedan frenados en el medio de los túneles, claro. Hay que evacuar a las personas en los túneles que además no están preparados para evacuación porque no tienen pasillos adecuados, no tienen iluminación. Si ustedes creen que hay mugre en los andenes, que lo hay y mucho, imagínense lo que son los túneles donde no hay ningún tipo de limpieza, ¿no? Además, ¿Y la dotación de personal de limpieza no existe? ¿Qué onda? Es es un tercio de lo que debería haber o menos. Eso también es parte de la denuncia que nosotros venimos haciendo, que se ha reducido el personal en todos los, en todas las áreas, y de donde más se nota, el público cuando entra lo que primero ve es la mugre, es la falta de limpieza, la falta de iluminación, escaleras mecánicas que no funcionan, ascensores que no funcionan, accesos que están cerrados, accesos que son imposibles para personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Acá hay que hacer un paréntesis porque hay un fallo que tiene muchísimos años de la justicia que obliga a la empresa a adaptar todos los accesos para que las personas con capacidades diferentes, aquellas que vienen con sillas de rueda o con alguna limitación motriz, puedan ingresar sin inconveniente, y nunca se ha respetado. O sea, la empresa prefiere seguir pagando multas que cumplir y adaptar los accesos para aquellas personas que lo necesitan. Bueno, esto tiene que ver, insisto, con una desidia constante que ha demostrado la empresa concesionaria desde que se hizo cargo del servicio en el año 1994, primero con el nombre Metrovías, ahora con el nombre MOVA, pero es el mismo grupo económico, es el grupo Roggio. Ahora que se está hablando tanto de la justicia, Roggio, el director de esta empresa, es uno de los corruptos de la causa Cuaderno, él mismo confesó haber pagado coimas para quedarse con negocios. Ese es el director de la empresa, de la empresa que tiene a su cargo la concesión del subte. O sea, a ese nivel estamos, gente que no le importa ni el servicio, no le importa la integridad física de las personas, lo único que le importa es un negocio que es multimillonario, del que se llevan mucho dinero por la explotación del servicio de la concesión del subte, y es un negocio que está avalado por el gobierno de la ciudad en este caso, antes era por el gobierno de la nación. O sea que hay un gran negocio a costa del mal servicio, del mal viaje y de la salud y de la vida muchas veces de trabajadores y de usuarios. Bueno, en esas situaciones como se viaja cotidianamente, con vías que además no están en condiciones, vías que están partidas. Si ustedes viajan en la línea B van a ver que la velocidad ha bajado mucho, porque se ha tenido que reducir la velocidad en la mayoría de la línea, porque las vías en cualquier momento se parten y se caen los trenes de la vía. Entonces, en vez de cambiar las vías y adaptarlo para tener un servicio más eficiente, más rápido para los usuarios, lo que se hace es reducir la velocidad para no tener que invertir en el cambio de vías. Bueno, es una vergüenza lo que está pasando, y sobre todo
es un riesgo constante, permanente para todos los que estamos en contacto con el subte. Claudio, ¿cuáles son las posibles mejoras? Suena a parche esta pregunta, pero ¿cuáles son las posibles mejoras inmediatas que se pueden o se podrían desde tu punto de vista hacer, realizar? Se me ocurre y se me viene a la cabeza, por ejemplo, extender el horario del subte durante la madrugada, o que arranque más temprano, o que cierre más tarde. No voy a lo ideal o a lo que se debería sí hacer, escuchándote desde las mejoras de las vías, los cambios de las flotas que ya están viejas y están deterioradas, pero ¿cuáles son desde tu punto de vista las mejoras inmediatas posibles que se podrían hacer y que podrían de alguna forma colaborar con el usuario del subte? Mirá, nosotros como trabajadores vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero partimos de un problema que es que justamente si aquellos que están a cargo del servicio, tanto la empresa concesionaria como el gobierno de la ciudad, que en definitiva es el dueño en última instancia del subte, no reconocen que existe un problema, muy difícilmente vos le puedas dar solución, ¿no? Si vos no reconoces que existe un problema, ¿por qué voy a dar una solución? Claro. El problema está ahí porque no reconocen esta crisis, no reconocen esta situación, y entonces no hay ningún tipo de medida que se tome para resolverla. Nosotros desde hace mucho tiempo, en el caso de la línea B, venimos exigiendo la declaración de la emergencia operativa, es algo que puede determinar la legislatura porteña, y esto indicaría, primero, que haya partidas presupuestarias específicas para empezar a tomar acciones sobre el subte, por ejemplo, reducir la cantidad de trenes que están obsoletos, que no están en condiciones, que ponen en riesgo a las personas, reducir, hacer una modificación en el diagrama de servicio, a ese diagrama que va a estar afectado, sumarle, como se ha hecho muchas veces cuando se hacen obras en algunas líneas ferroviarias, un servicio específico de transporte colectivo por superficie para poder también hacer frente a la necesidad de los usuarios. Ese dinero permitiría hacer mejoras en los trenes, en las pocas mejoras que se le pueden hacer a algunos trenes, acelerar el proceso de compra, mejorar las estaciones, mejorar los ingresos, mejorar la limpieza, contratar personal para cubrir los puestos faltantes. Se pueden hacer muchas cosas. Ahora, insisto, si aquellos que tienen que dar las respuestas no reconocen que hay un problema, muy difícilmente le puedas dar solución, porque, insisto, la única forma el único objetivo que persigue la empresa de MOVA es recaudar, es llevarse la mayor cantidad de dinero posible del subte, de la explotación del servicio, en el menor tiempo posible, y si hay una complicidad de las autoridades del gobierno de la ciudad que permiten que esto sea así, las consecuencias son las que vemos cotidianamente: un mal servicio, un peligro constante, un servicio muy caro, y un servicio que no hace lo que tiene que hacer. No es ni cómodo, no es ni eficiente, y sobre todas las cosas no es seguro para aquellos millones de usuarios que utilizamos el transporte público cotidianamente, y la consecuencia, volvemos al principio, es que se ha reducido la cantidad de los usuarios casi a la mitad en relación al año 2019. Claudio, quería preguntarte, sumarte al tema de seguridad. Muchos subtes en el mundo y trenes incluso tienen como mamparas, previas al que se abran las puertas, ¿no? En las mismas estaciones, para evitar, que alguien te empuje a las vías o alguien quiera tirarse a las vías, ¿se pensó en algún momento de ponerlas? Porque realmente cuando uno está parado ahí en el subte, generalmente se tira para atrás en el miedo de que te puedan arrebatar, por ejemplo, algo y te empujen. Llegado el tren, ¿se ha pensado en poner, yo le digo mamparas, son como barreras de seguridad, sí. Sí, es una de las propuestas que venimos haciendo nosotros en relación a estos problemas, ¿no? Uh-huh. A problemas de andenes que no están en condiciones. Claro. Muchas veces hay agua y filtraciones que hacen que se resbalen las personas, que estén en riesgo de caerse, claro. O inclusive personas que lamentablemente porque están pasando algún problema o tienen algún tipo de afectación psíquica, uh-huh. se arrojan a las vías. Todo esto se podría evitar con Claro. estas mamparas, con estas paredes previas, con estas puertas previas que existen en muchos subtes del mundo, y no Uh-huh. solo en el primer mundo que uno piensa No. Uh-huh. o asocia que solo pasa en Europa o en Estados Unidos. Acá nomás en Chile tenemos Sí, exacto. el ejemplo Uh-huh. de estas mamparas que impiden
y protegen a los usuarios y protegen también a los trabajadores, porque vos imaginate que para un conductor, yo soy conductor, manejo, ¿no?, los trenes, sí. Que se te arroje una persona a las vías. No, es terrible. Es un trauma que te queda para toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, esto es parte también de las propuestas que hemos hecho, pero para que esto suceda, insisto, lo primero que hay que hacer hay que declarar la emergencia de la línea B, porque la línea B está al borde del colapso. En general, todo el subte está en una situación que no es la que corresponde, pero la línea B es la peor de todas y es la que más usuarios transporta. Esa es también la gravedad de la situación, porque si ocurre una tragedia en el subte y en la línea B específicamente, estamos hablando de la línea que más usuarios transporta. Esa es la gravedad de la situación que nosotros venimos denunciando, que venimos exigiendo que tenga una respuesta acorde y que lamentablemente hasta ahora no hemos tenido otra respuesta que la negativa, que la intención de esconder esta situación, inclusive muchas veces avanzar con sanciones sobre los trabajadores que venimos denunciando esto, ¿no? Claudio, te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos.